imaginaria que une el agujero Monroe con el quiasma óptico, que es una línea que la une. Obviamente parte de la parte inferior de esta línea coincide con la lámina terminal. El límite posterior, vamos a ver, el límite posterior es una línea imaginaria que llega desde la comisura blanca posterior hasta los cuerpos mamilares. El límite superior es el techo del tercer ventrículo. El límite inferior es esta superficie que estamos viendo acá, que corresponde al quiasma óptico, el infundíbulo, en el cual se encuentra la glándula hipófisis, se encuentra el tuber cinereum y finalmente los cuerpos mamilares. El límite lateral está dado por la parte interna del brazo posterior de la cápsula interna. Finalmente, el límite medial está dado por la superficie, lo que corresponde al tercer ventrículo. En realidad, el diencéfalo está constituido por 4 partes. Está constituido por el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Son 4. En algunos textos pueden encontrar el término denominado metatálamo. Como vamos a ver ahora, el metatálamo está constituido por los cuerpos geniculados. Y los cuerpos geniculados es parte del tálamo óptico, por lo que en realidad el diencéfalo se divide en 4 partes. Vamos a estudiar acá 3 de ellas: tálamo, hipotálamo y el epitálamo. El subtálamo no, porque esto ya ha sido estudiado en la clase previa, que por razones funcionales se estudia con el cuerpo estriado y las vías extrapiramidales. Eso ya lo hemos visto. ¿Okay? El tálamo es el núcleo más grande que existe dentro del sistema nervioso. Tiene un tamaño de 4 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 2.8 centímetros de altura. Tiene 2 extremos: el extremo anterior, llamado también tubérculo anterior del tálamo, y el posterior, llamado también pulvinar. Tenemos 4 caras. Tenemos la cara superior, que está dado por el techo está dado por el piso del ventrículo lateral, en la cual se encuentra el estrato zonal talámico. Por otra parte, en el límite inferior está dado por el subtálamo. Sin embargo, eso se podría apreciar adecuadamente en un corte coronal. Sin embargo, medialmente se puede encontrar ese límite a nivel de este surco hipotalámico, que lo se separa del tálamo del hipotálamo. Tenemos un límite lateral que está dado por el núcleo caudado a nivel de una línea que se llama estría terminal. Esta estría terminal son fibras que van desde la amígdala hacia el núcleo avencular, y sobre esta estría terminal pasa la vena tálamo estriada. Finalmente tenemos una cara medial que está dado por el ventrículo, el tercer ventrículo. ¿Okay? Vamos a ver la estructura en sí. El tálamo óptico, este es del hemisferio izquierdo, este del hemisferio derecho. El tálamo óptico está dividido por una lámina interna a manera de una Y, denominada lámina medular interna. Pero además también tiene externamente
una lámina medular externa. Como pueden ver, tiene el mismo nombre de las láminas que separan la lámina medular externa del putamen del globo pálido externo y la lámina medular interna del globo pálido externo al globo pálido interno. Son los mismos nombres, pero de localizaciones independientes. No es lo mismo, son cosas diferentes con el mismo nombre. Así como hay dos Juanas, dos Pedros, dos Marías, la misma que el mismo nombre. Hay que especificar si se refiere a la lámina medular interna del tálamo o la lámina medular interna del cuerpo estriado. ¿Okay? Esa es otra historia. Entonces, esta lámina medular interna divide fácilmente varios grupos de núcleos. Grupo nuclear anterior, dado por el núcleo dorsal, medial y ventral. Se puede ver acá un grupo nuclear medial, cuyo representante es el núcleo dorso mediano. Tenemos un grupo nuclear de la línea media. Acá tenemos línea media, núcleo paraventricular anterior y posterior, romboidal y de unión. El núcleo de unión se encuentra acá. Es la denominada se llama comisura gris, así se llama, comisura gris, pero que en realidad de comisura tiene más que el nombre, porque no son fibras mielinizadas, es un núcleo, es sustancia gris, pero se le llama así comisura gris. Pero a otros le llaman como simplemente el núcleo de unión, porque es un solo núcleo entre los dos tálamos. El siguiente grupo es el grupo nuclear lateral, es el más grande. Es tan grande que ha sido dividido en dos: un grupo nuclear ventrolateral y un grupo nuclear dorsolateral. Vamos a ir a cada uno de ellos. Tenemos el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. Este último núcleo, haciendo un corte coronal o de Charcot, podemos ver que se divide en dos subnúcleos. Tenemos un núcleo ventroposteromediano y tenemos, cuando esta máquina vieja funcione, a ver, ahora sí, núcleo ventroposterolateral y un núcleo ventroposteromediano. ¿Okay? En el grupo nuclear dorsolateral tenemos el núcleo dorsolateral propiamente dicho, el posterolateral y finalmente atrás el núcleo pulvinar. Otro grupo nuclear es el grupo intralaminar, que se encuentra en el interior de la lámina medular interna. Representativo es el núcleo centromediano, pero también tenemos el paracentral, el central medial y el lateral. Otro grupo es el grupo nuclear de los cuerpos geniculados. Acá vamos a ver, tenemos un cuerpo geniculado lateral y tenemos el otro, el cuerpo geniculado medial. ¿Okay? Finalmente vamos a ver el núcleo reticular, que se ubica entre el grupo nuclear lateral del tálamo y que se encuentra lateralmente a la lámina medular externa. ¿Okay? Bien, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a ver el grupo nuclear anterior. Este va a tener conexiones con el núcleo dorso mediano, va a tener conexiones con el grupo nuclear lateral, conexiones con el mismo grupo, el otro grupo nuclear anterior, y una fibra fundamental que es la fibra del fascículo mamilo-talámico, que ya lo hemos visto en el circuito de Papez. Va a recibir fibras, córtico-talámicas del área 32, 24, 23 y 31, que representa pues la circunvolución del 5. ¿Okay?
y también va a tener fibras tálamo-corticales al mismo sitio. Por otra parte va a tener conexiones también con el hipocampo. Entonces, como ven ustedes aquí, el grupo nuclear anterior o núcleo anterior del tálamo tiene mucha relación con el sistema límbico, muchísima relación. Entonces, tiene que ver con el sistema límbico, el circuito de papel, procesamiento de las emociones y el mecanismo de la memoria. ¿Okay? Bien. El siguiente grupo es el grupo nuclear mediano, representado por el torso mediano. Este va a recibir conexiones desde el núcleo amigdalino y va a tener conexiones recíprocas con el hipotálamo. También va a recibir conexiones desde el área 32, que es la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, y del área 47 de la región órbito-frontal. Como ven, está relacionado al sistema límbico, participa en la percepción subjetiva y emotiva, participa en las aferencias viscerales, olfativas, somáticas, en la cognición, el pensamiento, el juicio, el estado de ánimo, y su lesión puede alterar la conducta, personalidad y el tono afectivo. Aquí esta es una parte fundamental, la región órbito-frontal, que está en la base del órbito frontal, en la parte baja. Es la conexión, es el pivote que hay entre el sistema límbico y la parte corporal pura, racional. Todo ser humano para hacer sus cosas requiere las emociones. Es imposible que un ser humano pueda actuar sin emociones. Si bien una persona puede tener emociones distorsionadas y ser un sujeto peligroso, aquel sujeto que no tiene emociones es más peligroso, mucho peor. Para poder realizar actividades se requiere el impulso emocional. Y el sujeto puede tener las capacidades cognitivas plenas, la memoria, capacidad de razonar, de juicio, intelecto, gnosis, praxis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si está destruida la zona órbito-frontal que lo conecta con un sistema límbico, el sujeto es un pelele, bueno para nada, no decide nada. Así es fácil, ¿okay? Entonces esa parte, esta conexión del grupo nuclear medial es fundamental. El siguiente grupo es el grupo nuclear de la línea media. En este caso va a recibir aferencias desde la formación reticular y también va a recibir aferencias desde el sistema límbico. Como estamos viendo, esta es una parte antigua del tálamo y tiene relación con estos dos sistemas. Vamos a ver ahora el grupo nuclear lateral, específicamente el núcleo ventral anterior. En este caso va a recibir aferencia de la sustancia negra, específicamente la parte compacta con fibras nigrotalámicas, que van a ser dopaminérgicas. También va a recibir aferencia del globo pálido por las vías pálido-fugas, que son las vías pálido-talámicas, que eso ya lo hemos visto. ¿Okay? Este tipo de vías son vías GABAérgicas y inhibitorias. Por otra parte, también va a recibir una conexión bilateral con el área 6, el área premotora, el área 8. También está relacionado con el núcleo centro-mediano y otros núcleos intralaminar, el núcleo reticular. Bien, entonces este núcleo está íntimamente relacionado con la información motora, está relacionado con el control de esa perenidad del movimiento, y en la enfermedad de Parkinson, cuando se realiza una estimulación de este núcleo, empeora el cuadro, y cuando más bien se hace una destrucción, mejora el cuadro, es decir, tiene una aplicación clínica. Obviamente, este último se da en los casos en que el paciente sea resistente, es decir, todos los fármacos no le hacen bien.
siguiente grupo nuclear es el núcleo ventral lateral. Este núcleo interesantísimo va a recibir aferencia desde el núcleo dentado, pero con una vía indirecta. Aquí estamos viendo cómo va a través del núcleo rojo. Esta vía que es dendrorubrotalámica es una vía que viene desde el neocerebelo, ¿okay? Y esta vía va a ir también a la parte del núcleo rojo, que se divide en dos partes, una parte superior neorúbrica y una parte inferior paleorúbrica. De tal manera de que esta vía es parte de una vía mucho más amplia, que es la vía dendrorubrotalamo córtico ponto cerebrosa, ¿okay? Que la vamos a ver posteriormente. La siguiente parte que se conecta son de los núcleos globoso y emboliforme, y de igual manera son vías indirectas a través del núcleo rojo. En este caso, el núcleo globoso y emboliforme son parte del paleocerebelo, ¿okay? Y aquí estamos viendo cómo el paleocerebelo se relaciona con la parte inferior del núcleo rojo, el paleorrubro, formando esta vía cerebelo-rubro-talámica. Otra vía que viene al núcleo ventral lateral es la vía que viene del globo pálido, como les expliqué. Es parte de las vías pálido-fugas, pálido-talámicas, que son GABAérgicas y inhibidoras. Va a tener relación con una serie de conexiones, como es el área motora primaria, área 4, y el área 6. Y también con el área motora suplementaria. Vemos pues de que el ventral lateral tiene mucho que ver con una serie de partes relacionadas con el control motor. Para más o menos simplificar esto, se puede apreciar en el núcleo ventral lateral dos tipos de circuitos. Uno anterior y el otro posterior. El primero de ellos relacionado con el pálido hacia la corteza motora suplementaria, y el siguiente relacionado con el cerebelo y la corteza motora en sí. ¿Okay? Entonces, este núcleo interviene en el procesamiento de la información motora y la regulación de los movimientos. ¿Ok, jóvenes? Bien. Ahora vamos a ver el núcleo ventral posterior. Este núcleo ventral posterior, ya hemos explicado que se puede dividir en dos, haciendo un corte coronal en un núcleo ventral posterior lateral y un núcleo ventral posterior medial. Haciendo un estudio, digamos, concienzudo de esto, se puede ver cómo el núcleo ventral posterior lateral y el medial van a tener una distribución somatotópica de la sensibilidad de nuestro cuerpo. De tal manera de que el ventral posterior lateral está relacionado con el cuello, los brazos, las piernas, el tronco, y el ventral posterior medial con la cabeza y la cara. Pero, a su vez, esto tiene una distribución somatotópica. ¿Okay? Bueno, no contento con esto, y para ustedes es demasiado simple, vamos a ahondar un poco más. Estos dos núcleos, tanto el núcleo ventral posterior lateral y el medial, se divide en tres partes. Una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Y no solamente va a tener esta distribución somatotópica, sino también va a tener una distribución, digamos, una distribución de la cualidad sensorial. Por ejemplo, la parte anterior va a tener un procesamiento de la información propioceptiva, es decir, de la sinestesia, la posición del cuerpo en el espacio. La parte media tiene que ver con la información del
tacto y la parte epicrítica. Y la parte posterior tiene que ver con la nocicepción, el dolor. De tal manera que tenemos dos tipos de distribución. Viendo acá el cuerpo, vamos a estudiar primero las aferencias somáticas del hemicuerpo izquierdo, cuello, tronco, brazo y pierna, ¿okay? Entonces vamos a ver acá que la sensibilidad táctil, epicrítica y sinestésica van a irse. El axón aferente va a ir hasta la piel, las articulaciones, el músculo, y va a ser digamos, la neurona número 1 en el ganglio posterior de la médula espinal. Su axón eferente va a ingresar a la médula, va a ascender por los cordones posteriores, por los cordones de Golgi-Murdas, y va a hacer conexión con la neurona número 2, que se encuentra en los núcleos de Golgi-Murdas a nivel del tronco cerebral. Desde aquí va a ir una conexión, una vez que está en el fascículo, está en el núcleo de Golgi-Murdas, va a sufrir una decursación y asciende por el menisco medio a nivel de bulbo, protuberancia, mesencéfalo, hasta el núcleo ventral posterolateral, donde se encuentra la neurona número 3. Desde este punto, además de eso, la sensibilidad del tipo nociceptiva, el tacto, la temperatura y la parte del dolor va a tener sus terminaciones a nivel de toda nuestra piel. Neurona número 1 va a estar igual en el ganglio posterior de la médula espinal. El axón eferente ingresa al asta posterior, ahí va a tener la conexión con la neurona número 2. Una vez que se hace esto, el axón de la neurona número 2 cruza la línea media, asciende por el menisco medio de la médula espinal, asciende a nivel del tronco cerebral hasta el núcleo ventral posterolateral. Acá sería, disculpen por el menisco, la espinal, ¿okay? De esta manera que acá tenemos la vía del tacto epicrítica y proprioceptiva, y aquí tenemos la vía del dolor y la temperatura y la sensibilidad epicrítica y aquí proprioceptiva. Además de ello, también van a haber un fascículo espinoterectal que llega al mismo punto. Una vez que llega acá, la neurona número 3 tiene conexión su axón con el área 3.1.2, que es el área somatosensitiva primaria, en la circunvolución postcentral a nivel parietal. En este nivel se va a distribuir somatotópicamente, digamos, distribuidos por los músculos sensitivos, debido a que del cuerpo se distribuirá al cuerpo solamente. Ahora vamos a ver la otra parte, en lo que se refiere a la sensibilidad de la cara. En este punto vamos a ver de que la neurona número 1 se encuentra en el ganglio de Gas o ganglio del quinto nervio. El axón eferente va a ingresar al tronco cerebral y la sensibilidad, al igual que acá, la sensibilidad epicrítica del tacto y la propriocepción va a ir al núcleo trigeminal espinal. Disculpe, acá va a ser la termoalgesia. Y desde aquí, y el otro es el núcleo trigeminal principal. Termoalgesia para el núcleo trigeminal espinal y acá para la sensibilidad del tacto epicrítico y proprioceptivo. Ambos núcleos se encuentran en el tronco cerebral, el primero en el bulbo y el segundo en la protuberancia. Bien.
Entonces, la neurona número 2 que se encuentra en estos núcleos, el axón va a formar el menisco trigeminal que va a ir hacia la neurona número 3 a nivel del núcleo ventral posteromedial, y desde este punto va a ir hacia el área 3-1-1-2, que es un músculo sensitivo, pero la parte correspondiente a la cara y al cráneo solamente. Ok, jóvenes, no contento con eso, tenemos también una vía gustativa. Neurona número 1 en el ganglio del séptimo bis, del noveno y del décimo nervio, ingresa el axón aferente ingresa al tronco cerebral, hace contacto con la neurona número 2 en el núcleo gustativo que está en el bulbo, relacionado con el núcleo del fascículo solitario, y desde ahí asciende por el tronco cerebral como el menisco gustativo hacia igual el núcleo ventral posteromedial. Desde este nivel va a subir la información hacia el área 43, que es el área gustativa primaria que se encuentra acá, a nivel del opérculo parietal, es decir, en la parte inferior de la circunvolución postcentral. Y además también va a tener conexión con el área 26, que es la mayor parte de la ínsula, para reflejos relacionados con el uso. ¿Ok, jóvenes? Bien. Ahora vamos a ver el núcleo dorsolateral. Este núcleo tiene relación con el área, estamos viendo acá el área 39 y el área 40, la circunvolución angular y del pliegue curvo, que está relacionado por otra parte también con las áreas del cinto, de tal manera de que hay un procesamiento. El siguiente núcleo es el núcleo posterolateral, va a recibir aferencias desde el núcleo ventral posterior, tanto medial como lateral, y va a recibir aferencia también del área somatosensitiva, del área 5, somatosensitiva secundaria. Va a tener diferencias de la misma área y hacia el área 7, que es la otra parte de la somatosensitiva secundaria. El siguiente núcleo que vamos a estudiar es el núcleo pulvinar. Tiene conexiones amplias de ida y vuelta con el lóbulo parietal, temporal y occipital. Y también conexiones, al igual que el previo, con las áreas 39 y las áreas 40. Ahora bien, la vía eferente de este núcleo pulvinar va a ser con el área 17, que es el área visual primaria, pero también con el área visual secundaria 18 y también con el 19. Ahora bien, una cuestión interesante acá, que el pulvinar y el posterolateral aparentemente funcionan como un solo núcleo funcional, y este grupo, estos dos núcleos van a recibir aferencia desde los colículos superiores, el colículo cuadrigéminos superiores, que tiene que ver con los reflejos de la vista, y va a tener también referencias hacia el área visual, es decir, es una vía extrameniscal, como lo estamos viendo acá. Forma una vía visual extrageniculada, ¿okay? Llama la atención en objetos de interés en el campo visual sin necesidad de una percepción visual consciente. En realidad, lo que estamos viendo acá es un rezago filogenético, porque inicialmente los animales, cuando salieron del mar, batracios, reptiles posteriormente, la corteza cerebral era mínima, y el mayor desarrollo de ellas eran ciertas áreas visuales, pero ellos veían gracias a que tenían una
una parte superior del mesencéfalo sumamente desarrollado. En ello se conoce como el tubérculo óptico y es la parte superior de procesamiento. Eso ha quedado como un rezago en nosotros como para los reflejos, fundamentalmente. ¿Okay? El siguiente grupo nuclear es el grupo nuclear intralaminar, que va a recibir amplias conexiones de la formación reticular y ella se va a conectar con toda la corteza cerebral. En este punto tenemos que ver cómo la formación reticular a través de los grupos nuclear intralaminar va a poder controlar el despertar y los diferentes aspectos de la atención. No solamente va a ser una conexión difusa y plena en simultáneo, sino que puede tener cierta diferenciación. Si nosotros leemos, obviamente las regiones occipitales se estimularán más. Si nosotros estamos escuchando algo y queremos afinar el oído, cerramos los ojos y nos concentramos, entonces la vía se irá hacia los lóbulos temporales, fundamentalmente. También tiene conexiones con el cuerpo estriado. Los cuerpos geniculados laterales tenemos de dos tipos: cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. El primero de ellos recibe aferencia de las vías auditivas y se conecta con la corteza auditiva primaria. El segundo recibe aferencias visuales y se conecta con las vías, con el área auditiva, área visual primaria. Esto hasta aquí nomás, porque esto lo vamos a ampliar en las últimas dos clases, que es sobre sistematización sensitiva y visual. El último núcleo que debemos de ver el grupo es el grupo nuclear reticular, abandonado por mucho tiempo. En los últimos 20 años se ha descubierto una serie de funciones fundamentales. Por ejemplo, acá todos los núcleos talámicos específicos, como núcleo ventral anterior, ventral lateral, ventral posteromedial, ventral posterolateral, que tienen conexiones específicas, áreas específicas de la corteza cerebral, en su axón que está mandando la información a la corteza, tiene un bucle que va a activar a las células del núcleo reticular, que es de naturaleza GABAérgica. De esta manera, como buena función GABAérgica que tiene, puede actuar sobre las células que originaron el impulso. Y de esta manera, estas células talámicas van a tener un doble control, porque la neurona cortical en la última capa de la corteza, la capa 6, estas células fusiformes van a controlar por fibras tálamo córtico-talámicas a las células que les dieron origen a la estimulación, sino que además por vía GABAérgica de la célula del núcleo reticular va a tener un control, no solamente en las células del tálamo que originó el impulso, sino también en las células previas que están estimulando a estas células del tálamo. Es decir, tiene una función sumamente compleja. Esta función, digamos, tiene una serie de denominaciones denominadas saliencia, es decir, todas las vías tálamo-corticales van a tener un control estricto a ver qué cantidad de impulso sale y qué cantidad de impulso no sale, dependiendo del estado de control del sistema, del núcleo reticular. La otra forma de función es centro-periferia, es decir, las células que tuvieron mayor cantidad de impulsos van a ser las que tengan un mayor control, y progresivamente las otras células alrededor van a tener un control menos estricto.
Y la siguiente es la oscilación, es decir, que tónicamente, de manera rítmica, va a tener un control secuencial sobre todo este sistema. Esto tiene una serie de aplicaciones clínicas, porque los usos del sueño y una serie de manifestaciones electroencefalográficas es gracias a la actividad tónica que tenemos a nivel del núcleo reticular del tálamo. ¿Jóvenes? Entonces aquí podemos ver que existen núcleos específicos como el núcleo anterior, ventral anterior, ventral lateral, el núcleo ventral posterior, el ventral posterior lateral medial, cuerpo largo. Son núcleos específicos porque van a ir a áreas específicas de la corteza cerebral, fundamentalmente áreas primarias. Sin embargo, tenemos un grupo de núcleos de asociación, como lo que estamos mencionando acá, dorsolateral, posterolateral, pulvinar, que están relacionados con las áreas de asociación cortical. Y núcleos no específicos que, digamos, se distribuyen difusamente en toda la corteza, como los intraluminares y el reticular. ¿Okay? Vamos a ver ahora las radiaciones talámicas. Lo que se tiene es una radiación talámica anterior para el lóbulo frontal, fundamentalmente, superior para el lóbulo parietal, inferior para el temporal y el posterior para el occipital. Cada uno de ellos va a ir por una parte específica de la cápsula interna, que eso ya lo hemos revisado en la clase previa, ¿okay? Pero que puede venir en el examen. Vamos a hablar ahora, jóvenes, del hipotálamo. Aquí les presento al responsable de que yo me haya aficionado a las neurociencias. Cuando yo era niño, si ustedes no estaban, pero ni en proyecto siquiera, me cayó en mis manos una revista que se llama Selección. Hasta ahora sí. Y en esa época salía, por ejemplo, soy el ovario de María, soy el músculo de Juan, soy esto de aquí, soy esto de allá. Leía, pero no me llamaba mucho la atención, hasta que me cayó en mis manos unas selecciones que decían, entre los artículos, soy el hipotálamo de Juan. Entonces leí este artículo, que tendría pues 12 años, 11 años, y me quedé fascinado, enamorado plenamente. Fue mi primer amor y el más constante, porque hasta ahora sigo con ese enamoramiento hasta ahora. Entonces describía una serie de funciones de una célula que me parecía increíble. En realidad el hipotálamo, como lo estamos viendo, es un pequeño núcleo, un grupo de núcleos que se encuentra en la parte inferior del encéfalo, apenas de un tamaño de una arveja. O sea, es una cosa bastante pequeña, son dos. Sin embargo, tiene funciones múltiples, ¿okay? Vamos a verlas ahora. Estas funciones son endocrina, neurovegetativa, regulación de la temperatura, ingesta del agua, ingesta de alimentos, respuesta del estrés psicológico, ataque y defensa, ciclo sueño y vigilia, activación sexual, aspectos de la memoria. Es decir, este grupo de núcleos tan pequeños, fíjense usted las funciones tan trascendentales que tiene. Vamos a ir viendo a cada una de ellas. Empecemos por los límites, que es más fácil que el de encéfalo en sí. El límite, acá vamos a verlo, el límite superior está dado por el surco hipotalámico, que lo separa del tálamo. El límite inferior está dado por el quiasma óptico, vamos a ver, el tuber cinerio, y también por los cuerpos mamilares.
límite anterior en este caso está dado por la lámina terminal. Vean ustedes que cuando hablamos del límite anterior del diencéfalo, hemos mencionado que era una línea imaginaria que va desde el agujero morro hasta el quiasma óptico. Pero en este caso, para el hipotálamo sí es la lámina terminal sola. Si ustedes ponen el límite anterior del diencéfalo a la lámina terminal, la corta el cuello, porque no es esa. Es una parte, el diencéfalo es mucho más grande, no puede ser solamente. Y tampoco me pida que le pongan medio punto, nada, él le va a quitar puntos. Ya, jóvenes. Entonces el límite anterior del hipotálamo es la lámina terminal. El límite anterior del diencéfalo es una línea imaginaria que va de aquí a acá. ¿Entendí, Kichu? Ojo que la lámina terminal no pertenece al diencéfalo. La lámina terminal pertenece al telencéfalo. Bien. Acá, el límite posterior está dado por el segmento mesencefálico. El límite, vamos a ver acá, el límite medial está dado por el tercer ventrículo. Y finalmente el límite lateral está dado por la parte interna de la cápsula interna. ¿Ok, jóvenes? Bien, vamos a ver la subdivisión. Se divide en tres partes. Una parte anterior, supraóptica ostral, una parte media, intermedia tuberal y la parte posterior maxilar. ¿Okay? Acá vamos a ver los diferentes núcleos en sí y toda la cantidad que se encuentra acá. Por ejemplo, en la región interior vamos a ver el núcleo perióptico medial, el núcleo perióptico lateral. Tenemos el núcleo, el número 3, el supraquiasmático y el núcleo 3A supraóptico. Aquí se acaba el núcleo de la región anterior. En la región intermedia tenemos el núcleo paraventricular, el núcleo periventricular. Tenemos este núcleo periventricular que se fusiona al medio y que forma el núcleo fundicular, arciforme o arcuato. Tenemos un núcleo lateral que está acá afuera, un núcleo anterior, un núcleo ventromedial, dorsomedial y un núcleo dorsal, que no se apreciaría aquí. Tenemos en la región posterior el núcleo posterior, un núcleo intercalar o premamilar, un núcleo mamilar lateral o túbero lateral y el núcleo mamilar medio o túbero mamilar. ¿Ok, jóvenes? Entonces, más o menos deben de acordarse en dónde están cada uno de ellos. Aquí les pongo nuevamente esta diapositiva para que se diviertan en casa. Entonces, aquí podemos hacer una serie de cortes y vamos a ir viendo por los diferentes tipos de coloraciones cómo se disponen los diferentes núcleos. ¿Okay? En la parte anterior, esta es en la parte media y entonces hacia la parte posterior. ¿Ok, jóvenes? En realidad, Nether hasta ahora no ha podido ser superado. En la función endocrina tenemos que estudiar la parte vascular. El primero de ellos es la arteria hipofisaria superior, que va a dar una serie de ramas para la región infundibulal y la región anterior de la glándula hipófisis. Y tenemos también por otro lado una arteria hipofisaria inferior que va a dar irrigación fundamentalmente a la neurohipófisis. Claro que tienen una serie de conexiones. Eso es a nivel arterial. A nivel venoso podemos apreciar que existe un sistema porta que empieza en capilares venosos a nivel del infundíbulo.
se forman venas y después se van a distribuir nuevamente en plexo venoso a nivel del adeno y hipófisis, y una parte atrás de la neuro y hipófisis. Entonces, esta distribución tiene una parte fundamental, porque sustancias que sean secretadas a nivel de las venas, de ese nivel, van a pasar directamente hacia las venas, hacia el capilar venoso a nivel de lo que es la adeno y hipófisis. Entonces aquí vamos a ver una serie de núcleos. Estas células que están constituyendo todos estos núcleos que se encuentran acá son neuronas porque tienen dendritas que reciben información, tiene su cono axónico donde se genera potencial de acción, tiene un axón, por lo que es una célula, la célula neuroendocrina es una neurona propiamente dicha, pero a diferencia de otras, tiene funciones endócrinas, porque las secreciones que ellos tienen van a ser, valga la redundancia, secretadas a nivel vascular para que tengan una acción a distancia. Es decir, esta célula neuroendocrina, que uno podría pensar que es una célula especializada no neuronal, en realidad lo es. Un mejor término, no está en ninguna parte, pero podría llamarse neuronas endócrinas, en todo caso. Bien, aquí vamos a ver que la distribución de todos estos núcleos en este nivel, vamos a ver el núcleo preóptico relacionado con todo esto. Tenemos el núcleo supraóptico, tenemos el núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial, el núcleo arqueal. Entonces, en relación con el núcleo preóptico, con el núcleo ventromedial, el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular y el núcleo arqueado, estos cuatro núcleos en sí, estamos viendo que constituye lo que se conoce como núcleos parvocelulares, y se llaman así porque son células pequeñas cuyos axones van a terminar a nivel infundibular. En general, las neuronas se vuelven grandes porque el axón es largo y tienen que mantener metabólicamente este axón largo. Si el axón es corto, generalmente está asociado con neuronas pequeñas. En cambio, acá lo que es el núcleo paraventricular, y el núcleo supraóptico tiene axones largos. Estos axones largos no van a terminar a nivel infundibular, sino que estos axones van a terminar a nivel de la neuro y hipófisis. Y son las neuronas denominadas magnocelulares o neuronas grandes. Entonces, aquí el sistema neuroendocrino parvocelular, que está constituido por estos núcleos que se encuentran ahí, lo que van a hacer es que van a tener un tracto túbero infundibular, en donde van a secretar los diferentes neurohormonas liberadoras o en algunos casos inhibidoras, que son péptidos que se liberan en la parte superior del sistema porta. Viajan hasta la adenohipófisis, donde van a trabajar a nivel de las células produciendo, desde la adenohipófisis produciendo las hormonas que estamos viendo acá. Esto para que lo estudien en casa. Y por otra parte, como neuronas típicas, estas van a recibir una serie de reguladores que estamos viendo acá. Esto también es tarea para la clase. A diferencia de esto, el sistema neuroendocrino magnocelular
va a terminar las acciones a nivel de la neuro y hipófisis, con el tracto hipotálamo y hipofisario. ¿Okay? Estos son los núcleos paraventricular y supraóptico. Y el traslado de las sustancias peptídicas con las neurofisinas que están alrededor puede formar unos gránulos grandes que se pueden ver como cuerpo de Henry. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos tipos: la hormona antidiurética, la cual trabaja a nivel del tubo contorneado proximal y el túbulo distal, jalando agua, y que tiene que ver con el aumento de la osmolaridad. Aquí lo que vemos que existe una serie de núcleos alrededor del tercer ventrículo. Son los denominados órganos circunventriculares, como el órgano vasculoso de la lámina terminal, el órgano subcortical, glándula pineal, área postrema, neurohipófisis, derecha y media. Todas ellas tienen unos vasos fenestrados. La barrera hematoencefálica aquí no funciona bien, para que permita justamente en muchos de ellos captar los diferentes tipos de osmolaridades. ¿Okay? Por otra parte, la otra hormona, así como la vasopresina, que se libera por este sistema magnocelular, es la oxitocina. Esta oxitocina se libera gracias al estímulo del bebé del pezón, para que pueda esto actuar a nivel hipotalámico, secretar la oxitocina y ella relajar el músculo a nivel de la glándula misma y secretar la leche. La otra vía, la otra parte importante es la relajación de la musculatura pélvica en el momento del parto. La estimulación de la cabeza del feto va a provocar por vía espino-reticular la estimulación del hipotálamo y la secreción de la oxitocina. ¿Okay? Bien, la siguiente función es la función neurovegetativa. Esta función está dada por dos partes del hipotálamo. El hipotálamo anterior va a controlar el sistema nervioso parasimpático. Y el hipotálamo posterior, la parte posterior del hipotálamo, va a controlar el simpático, con funciones contrapuestas. Mientras que el hipotálamo anterior ocasionará, por ejemplo, una miosis, el hipotálamo posterior provocará una miosis. Mientras que el hipotálamo anterior ocasionará una bradicardia, el hipotálamo posterior provocará una taquicardia, y así sucesivamente. Los cuales se pueden formular preguntas un montón. La función de la regulación de la temperatura, vamos a ver cómo el área hipotalámica anterior, que es parasimpática, que le hemos dicho, funciona como disipación del calor. Y el área hipotalámica posterior, que es simpática, funciona para el mantenimiento constante de la temperatura, ya sea aumentando la temperatura cuando esta está baja o disminuyendo la temperatura cuando esta se encuentra alta, de acuerdo a la regulación de la sudoración. Aquí estamos viendo los diferentes núcleos y ese núcleo preóptico ventral y el lateral, que funciona como un verdadero termostato. Son neuronas termosensibles con aferencias termorreceptoras cutáneas de tipo vaniloide y de tipo mentol. Esto lo estamos viendo acá, de tal manera que podemos ver cómo los diferentes tipos de receptores vaniloide tipo 1 y 2, mentol, entre otros, van a
van a desencadenar potenciales de acción a determinadas temperaturas críticas en sí. Es decir, funciona no como termómetros celulares, sino funciona como termómetros moleculares, porque ese es el receptor la que se estimula. Ahora bien, este es en relación con esto. El núcleo hipotalámico posterior les estaba manifestando que controla y regula, mantiene la temperatura por su actividad a nivel de la glándula sudorípara, fundamentalmente. El anciano muchas veces pierde este tipo de regulación. Por eso han visto ustedes, por ejemplo, jovencitos que en pleno y en invierno están así con manga corta, ¿ves? Y en cambio hay unos ancianos que no toleran esto. Esto que sirva, porque ustedes pueden estar en un ambiente más o menos bien, con manga corta, y el abuelito al costado no le van a criticar porque se ponga chompa. El abuelito ya pierde estas capacidades y puede sufrir de hipotermia. Otra forma en que este termostato puede ser alterado es porque los agentes infecciosos pueden generar pirógenos endógenos que regulan a un nivel superior el termostato, aumentando la temperatura del cuerpo, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Bien. En ingesta de agua se han hecho una serie de estudios y se ha visto cómo el órgano vascular de la lámina terminal, órgano pabloso de la lámina terminal, es sensible a los solutos como el sodio, y el otro importante es el órgano subfornical, ¿no? Que se encuentra acá, y que es sensible a la angiotensina 2. De esta manera puede actuar sobre otros tipos de núcleo que se encuentra acá, el paraventricular, el núcleo supraóptico, que están regulando finalmente la liberación de la ADH. Si existe una necesidad y hay sed, entonces se va a regular esto. No solamente por estos niveles centrales, sino también a nivel del corazón por la aurícula derecha, los vasoreceptores, y a nivel del núcleo solitario puede activar, ya sea por dos vías, una vía neuronal y una vía hormonal. ¿Okay? En la ingesta de alimentos, los estudios iniciales fue por destrucción de diferentes núcleos, y lo que daba era a animales, por ejemplo, que comían en exceso y otros que se morían de hambre, a pesar de tener el alimento. Esto se ha visto como, por ejemplo, existe un centro de la saciedad que está relacionado con el núcleo A4, el núcleo ventromediano y el núcleo paraventricular, y un núcleo del apetito relacionado con el núcleo hipotalámico lateral. Cada uno de ellos va a tener una serie de neuroquímicos, como los que están acá, y que van a hacer una regulación sumamente compleja. Aquí estamos viendo cómo en estos animalitos la estimulación del núcleo lateral produce una hiperfagia, y la destrucción está provocando una afagia. Y lo inverso sucede con otro núcleo. Entonces, no contento con esta regulación intrínseca, tenemos también una regulación extrínseca, dado por una serie de péptidos, de sustancias endógenas que pueden ocasionar saciedad o que pueden ocasionar apetito.
Y esta es una vía moral que va a llegar a estos centros. No contento con esto, también existe una vía neuronal en el cual el grado de distensión de las vísceras por la secreción de la colecistoquinina, por el décimo nervio y por la sensación del gusto, y estos tres que ya lo hemos mencionado, pueden hacer una vía neural finalmente para el control. Además de todo esto, tenemos intervención de la corteza prefrontal y el sistema dopaminérgico mesolímbico, que tiene que ver con el sistema de recompensa. ¿Por qué razón? Porque el comer causa mucho placer, el sexo causa mucho placer, el tener un premio causa placer, el tener una recompensa económica causa placer, el tener en algunos momentos una actividad, un deporte de riesgo le causa placer, el hacer una actividad prohibida, sacar la vuelta, sacar cuernos, causa placer. Es decir, este sistema puede ser activado por una serie de estímulos naturales, buenos o malos, inclusive por estímulos artificiales. Las drogas, la cocaína, todo eso actúa en el mismo centro. Entonces podemos ver por qué razón el control del apetito, la obesidad y todo eso es sumamente complejo en sí y puede dar resultados devastadores, ¿no? Podemos tener el de extremo que estamos viendo acá, como la anorexia nerviosa, o tenemos otro disturbio como la bulimia. Ok, jóvenes, vamos a ver ahora respuesta del estrés psicológico. El género tiene importancia. Aquí vamos a ver cómo, en general, los hombrecitos, los machitos, responden ante el estrés agresivamente. Y acá tiene que ver la liberación de la ADH por el núcleo supraórtico paraventricular y la liberación de hormona liberadora de la corticotropina para la secreción de la hormona adrenocorticotropa y para la secreción del cortisol, para la movilización de los recursos de uno. Entonces, estas dos cosas, el ADH y el cortisol, va a hacer que el hombre responda de una manera de lucha o huida. En cambio, las damas reaccionan de una manera diferente ante el estrés. Aquí estamos hablando de oxitocina y de los estrógenos. En lugar de la lucha o la huida, la mujer naturalmente reacciona más como cuidar y hacer amigos. De tal manera, el cuidar se refiere a la protección de la familia. Y el hacer amigos significa el hacer alianzas para poder llevar a cabo y enfrentar ese estrés. Entonces, por estudio de resonancia magnética funcional se ha visto que en el hombre, por ejemplo, se activa la corteza prefrontal, dorso, lateral. En cambio, en la mujer se activa fundamentalmente el cingulado. Es decir, el hombre y la mujer reaccionan diferente ante el estrés, pero todo relacionado con el hipotálamo. El ataque y defensa también lo estamos viendo. En los mismos estudios en los cuales destruyeron ciertos tipos de núcleos y vieron animales que comían mucho y otros que no comían nada, encontraron que los que comían mucho se volvían agresivos y los que no comían nada se volvían dóciles. Entonces hubo una relación entre este centro de la alimentación y centro de la saciedad con la también denominada centro del humor, de tal manera de que el centro el núcleo lateral, además de ser el centro de la alimentación, también es el centro de la agresividad. Y el núcleo ventromedial, además de ser el centro de la sociedad, también es el centro de la pasividad. ¿Okay?
En relación con el ciclo sueño-vigilia, hay dos partes. Una que es para el sueño, y esto está llevado a cabo por el pequeño núcleo supraquiasmático. Esto va a recibir aferencia desde la neurona número 2 de la vía óptica. Estamos hablando de las células ganglionares, retinales, no visuales, y que va a ir directamente, sin hacer posta en el núcleo, en el cuerpo geniculado lateral, va a ir directa y exclusivamente al núcleo supraquiasmático. Desde este nivel, cuando hay oscuridad, este núcleo se estimula, y la oscuridad va a provocar que la estimulación de este núcleo active la glándula pineal para la secreción de melatonina. La melatonina que induce al sueño, un sueño natural. Obviamente, como estamos viendo acá, tiene que haber oscuridad. Así que no van a ir pues, jovencitos a la cama con su smartphone a toda la potencia, viendo los últimos chismes y querer dejar un costado y querer dormir. Es imposible, pues no lo pueden hacer. Entonces, por favor, utilicen la neurociencia en su vida primero. Entonces, tiene que haber oscuridad para que se active eso. Por otra parte, hay otro sistema que es la parte lateral del hipotálamo que secreta orexina. Esta orexina actúa sobre el núcleo tuberomamilar para la secreción de un sistema histaminérgico, la cual actúa en todo el encéfalo de la médula espinal para la función de activación. Es decir, tanto el despertar y el estar activo como el sueño son funciones que estamos viendo diferenciadas y contrapuestas. Y en el centro de todo ello se encuentra el hipotálamo. ¿Okay? Activación del sexo. Vamos a ver, jóvenes. En el hombre se ha encontrado una serie de células INAH3 en el núcleo óptico mediano, que es 4 a 6 veces más grande que la mujer. Tiene receptores de andrógeno y la testosterona lo estimula. ¿Para qué? Para que el hombre tenga atracción hacia la mujer, tenga el deseo de estar con una mujer. Y por otra parte, la mujer no se queda atrás. Ella también tiene el núcleo ventromediano, en el cual la estimulación eléctrica ha hecho de que la persona, la hembra, si es un animal, o la mujer, si es una dama, tenga el deseo de sexo. De tal manera, jóvenes, que más que una Viagra o qué sé yo, probablemente en el futuro hay una pastilla que estimule un óvulo. Así puede estar una dama con un feo o un caballero con una fea, no importa, toma la pastilla y la ve linda. La memoria, esto es sumamente rápido, esto ya lo hemos visto en el sistema límbico y tiene una relación con circuitos de papel. Y la clave dentro de este circuito en el que participa el hipotálamo es el cuerpo mamilar. Esto ya lo hemos explicado antes. Para finalizar, el epitálamo es una pequeña parte del encéfalo y está constituido, como estamos viendo acá, por el trígono avenular. En este trígono avenular se encuentra el núcleo de la avénula, se encuentra la comisura que conecta ambos núcleos y esto está relacionado con la epífisis. Tenemos en el mismo epitálamo la comisura blanca posterior que no tiene relación con estas funciones previas, como hemos visto. La comisura blanca posterior conecta ambas regiones pretectales a nivel del encéfalo y tiene que ver con el reflejo de la luz, el reflejo consensual, porque conecta las dos regiones pretectales y esta se conecta con el núcleo de Edinburgh-Westphal y esta con el ganglio ciliar para la miosis. Ok, tenemos una estría medular que viene desde el
viene desde la amígdala hacia esta región. Tenemos el núcleo del... Ok, jóvenes, gracias.